todas las delegaciones obviamente tenemos un punto de que tenemos una parte de una población con pobreza. No solamente los países de Latinoamérica, sino todos los países del mundo tenemos una parte de pobreza y una parte de pobreza. No podemos decir que solamente hay países que explotan a otros países, aunque sí, pero no podemos decir que en nuestro país nunca existe la pobreza, nunca existe eso, porque obviamente en cada país, el que sea el más rico, por ejemplo, Estados Unidos, va a haber pobreza siempre. Muchísimas gracias por tomar asiento. Delegados que dicen hacer uso de la palabra. Delegados que dicen hacer uso de la palabra. Vamos a volver a tirar la ruleta. Sí, delegado, está reconocido. ¿Qué delegación tiene? Irak, después de Estados Unidos y segunda, quedó debidamente y muy notablemente afectada. Eso generó que el 85% de los ingresos de Irak fueran del petróleo y explotando a los trabajadores del mismo Irak para así generar más ingresos per cápita. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que como todos los ingresos venían de una misma fuente, entonces había mucha corrupción. En 2021, el presidente de ese año afirmó que se habían perdido más de 150.000 millones de dólares por causas de corrupción. Entonces, Irak es un país donde se ha visto muy afectado por la pobreza y la desigualdad. Hablar de los países más pobres de acá del mundo, podemos decir que la delegación de Argentina, el país de Argentina es uno de los países con más población pobre en el mundo, y podemos ver que la economía de Argentina no está muy bien, que digamos. La economía argentina está bajando mucho más de como era antes, va de arriba hacia abajo literalmente. Me parece un poco, no sé, egocéntrico, un poco mentiroso si la delegación de Argentina dice que... mejor evite usar cosas como egocéntrico de manera directa o mentiroso a ciertas delegaciones puede resultar ofensivo. A ver si consigo. Pues, total. La delegación de Argentina no siento que no está siendo realista con su país. Siento que está diciendo como que es que otros países y no está viendo su propio país como está. Para el nivel educativo del salón, teniendo en cuenta qué mesa permiso para citar. ¿De qué fuente? El Fondo Monetario Internacional. Esta fuente está totalmente en orden, recuerde abrir y cerrar comillas. La delegación abre comillas. Según el informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional publicado en abril de 2025, la Argentina cerró el año 2024 con una inflación interanual del 112%, significativamente menor a la tasa registrada en diciembre de 2023, que fue de 211,4% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. La delegación cierra comillas, la delegación abre comillas, misma fuente. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto Real del 3,3% para 2025. La delegación cierra comillas, es decir, las delegaciones acá presentes están diciendo que la delegación argentina está de arriba para abajo. Pero pues, hay que tener en cuenta que los años anteriores han sido de una ideología bastante izquierdista, una ideología que busca el control del individuo más allá de los mercados liberales. Es de extrañar que delegaciones tales como Corea del Sur desconozcan esto, teniendo en cuenta que su proceso de modernización y su proceso de globalización ha sido precisamente sacado adelante gracias a medidas tales como las de Argentina. Entonces, se les recomienda a ciertas delegaciones acá presentes que no se les va a decir el nombre, que por favor estudien más el tema, que por favor indaguen un poco más en su historia y en la historia del propio tema. Muchas gracias. Delegados mantengan efectivamente reflejadas en dos delegaciones, pero específicamente se va a hacer énfasis en la delegación de Argentina. ¿Cómo solucionaría esto la delegación o qué está haciendo? ¿Sí lo conocí? Sí. Muchas gracias, Mesa. Primeramente es de reconocer que la inflación interanual que ha habido anteriormente ha sido impulsada por gobiernos muy de izquierda, los cuales usan la máquina de imprimir billetes de la Reserva Federal, del Banco Central, para pagar sus propias cuentas, es decir, generar inflación mediante la
punto de requerimiento parlamentario. Sí, delegado. Impresión de dinero en término técnico. Impresión de dinero. Impresión de dinero. Puede usar. General Mesa. Usando la impresión de dinero para pagar sus propias cuentas y además generando un cepo cambiario en lo que vendría siendo el peso argentino y el dólar americano. De modo que el peso argentino tenía que ser sí o sí usado en Argentina. Entonces, ¿qué medidas se están implementando? Actualmente se están implementando muchas medidas. Por ejemplo, el año pasado la delegación de Argentina, incluyendo este año también, ha implementado medidas de puntos de privilegio personal para usar uso de lengua coloquial. Siempre y cuando no es ofensivo. General Mesa, la gran llamada motosierra fiscal, la cual incita a cortar ministerios que no sirven para nada, la cual busca sanear las cuentas públicas, de modo que dichos déficits se han ido reduciendo. Entonces, cosas como el saneamiento fiscal y cosas tales como quitar el cepo cambiario que había en la delegación de Argentina han ayudado a que este tipo de datos y muchos más se hayan podido llegar a estos resultados y en el futuro van a ser muchísimo mejores. ¿Me las está satisfecho con la respuesta? Sí, Mesa, delegado, que tiene una última pregunta, si puede responder de manera muy breve en el futuro. ¿Esto está funcionando? ¿No está funcionando? La mesa necesita estadísticas y una fuente confiable, verídica y corroborada para saber esto. Delegado, puede tomar asiento. No me pues yo puedo responder rápido. Puedo responder en un futuro. Ahora sí, delegados que tienen hacer uso de la palabra. Delegados que tienen hacer uso de la palabra. Podemos ver que la tasa de pobreza de Corea del Sur es 2.9%. Si hablamos de la tasa de pobreza de la delegación de Argentina, suma más del 20% hacia el país. Podemos hablar de que solamente es una tasa baja. La verdad, siento, la delegación que no está viendo, ya no podemos decir que no tiene una ayuda de Estados Unidos porque se sabe que Argentina tiene una deuda muy grande con Estados Unidos. Y Corea del Sur no puedo decir que tampoco tiene una deuda, puede ser que tenga una deuda, pero Corea del Sur fabrica sus propias cosas, ¿puede ser un punto de eso? Para leer. Delegada, puede leer máximo 2 líneas, recuerde abrir y cerrar comillas. Abro comillas, impacta la globalización y la tecnología, ha favorecido a los trabajadores altamente calificados y a las empresas con ventajas tecnológicas, la brecha salarial, ampliando la brecha salarial. Podemos ver que Corea del Sur tiene una amplia tecnología, por la tecnología se gana demasiada plata, demasiado dinero. Y no veo que Argentina tenga un punto de interés. Delegado, ¿está satisfecho con la respuesta? Si me podría repetir la última línea que se vaya, por favor. Delegado, ¿podrías hacerlo por favor abriendo y cerrando comillas? Abro comillas. Han favorecido a los trabajadores altamente cualificados y a las empresas con ventajas tecnológicas, ampliando la brecha salarial. Cierra comillas. Cierra comillas. Delegado, ¿está satisfecho? Sí. Pueden tomar asiento ambos. ¿Listo? Delegados que tienen asiento de la palabra. Un momento, mi amiga de Panamá hace rato me está haciendo ojitos que quiere hablar. Por favor, delegada, está reconocida. Ahí por ahí, Panamá, ¿qué tienes acá? Una intervención chiquita. ¿Por qué no? Pero vea que hasta se puso roja de la frente. La de Turquía, tienes algo precisamente por acá arriba. Puedes revisarlo por más. Pero por qué, es que, vea, a ver, yo no voy a morder gente nada más a Santiago. Ustedes están sanos. Al único que voy a joder es a él, no estoy jodiendo por primeras personas, no estoy jodiendo por nada. Solo es pararse, opinar del tema, decir, no, este man no está haciendo nada. Que es algo, no sé, algo así. Y ya. Está legal, no está haciendo nada, Rusia no está haciendo nada, Turquía no está haciendo No hay que mencionar cosas técnicas, sí, delegada de China. Respecto a este tema, la delegación de China puede decir que ha logrado reducir bastante el nivel de pobreza en su país. O sea, como las limitaciones como tal del país, ha logrado reducir bastante el nivel de pobreza, ha sacado
a casi 800 millones de personas de la pobreza. Me gustaría saber qué opiniones tiene el tema la delegación de Estados Unidos, ya que siento que es un país muy influyente en ese tema y me gustaría saber. Listo, delegado, muchísimas gracias. Digamos que dejan de uso de la palabra. Delegado de UDC está reconocido. Todos estamos entendidos y todos estamos en contexto que la pobreza comienza desde aquí. Si sabes, ¿entiendes? Delegado, están fuera de orden, por favor. Y otra cosa, la delegación de Noruega nunca ha visto que la delegación de Argentina haga algo por el país del mismo, ¿sí me entiendes? Y Estados Unidos tampoco. O sea, Extrema que sus ciudadanos han llegado hasta los extremos de vender sus órganos a traficantes. Y mayormente estos órganos se pasan a los traficantes por medio de corrupción, por medio de donaciones anónimas. Y haciendo que esto se genere una mafia, porque por un órgano usted puede pagar 7.000 euros y venderlo por 14.000, y con la calidad de vida tan baja en Irak, que en 2023 su ingreso per cápita era de una deuda de 106 millones de euros, y su deuda per cápita por persona era de 2.200 euros. Diciendo esto, que en Irak la pobreza lo ha afectado mucho, porque en la Primera y Segunda Guerra Mundial quedaron muy afectados, quedaron desiertos, quedaron derrotados. Y esto es algo muy triste de Mesa. Muchas gracias, puede tomar asiento. ¿Qué van a hacer para solucionar? A corto plazo. A ver, Muchas gracias, Mesa. En primer lugar, la parte de qué se está haciendo y qué se va a hacer ya fue respuesta la primera vez. La segunda, la parte de las fuentes. Estar viendo fuentes corroborables y verificables. No sea la Mesa que le parezca. No sé qué le parezca el Banco Mundial, no sabe qué le parece el Fondo Monetario Internacional, no sabe qué le parece la Cancillería Argentina, no sabe qué le parece el Ministerio de Economía Argentina. Entonces, si esas no son fuentes confiables, delegado, Mesa, invéntese. Delegado, por favor, evite hacer este tipo de comentarios de que la delegado está fuera de orden, por favor, no le quiere. La delegación de Noruega señala que la mayoría de la pobreza está en los países latinoamericanos. Pero a mí me gustaría, bueno, a la delegación francesa le gustaría saber que la delegación de Estados Unidos es uno de los países más reconocidos en el mundo, pero tiene una pobreza de más de 37 millones de personas, con un 11.5% de la población. Y su desigualdad, una de las más altas en el mundo, alrededor del 41.5%, y sus problemas claves son pobreza infantil, acceso a desigualdad de salud y discriminación racial y educación costosa. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cerrando brechas para poder asegurar un modelo de empresas sostenibles, de producción sostenible y de derechos humanos, de generarle y darle a todas las personas sus derechos, lo que se merece, ¿sí me entienden? Lo que se merecen. Y Entre las no, delegado, ya 30 segundos. Bueno, entre las posibles soluciones que se ofrecen es hacer como alianzas entre países, dar como oportunidades de trabajo más dignas, o sea, como generar un entorno más humano y más consciente con las demás personas para así disminuir el nivel de pobreza a nivel mundial. Muchas gracias, fue todo. Muchísimas la delegación de China, como ya lo acaba de decir, hablan pero no muestra las pruebas diciendo que ya tiene
y ya, ya como le digo, ya bajó la pobreza y ayudó a los demás países que usted como delegación está diciendo en voz alta y los demás delegaciones están escuchando. Sí, quiero pruebas, quiero ver cómo su delegación, cómo tu país avanza ese proceso y cómo ayuda a los demás países que están en su entorno, ¿me entiendes? Si la delegación de China apoya los derechos de los humanos, no entiendo qué hace para promover estos, ya que no veo ningún cambio de parte de China hacia su población o a una población más extensa a la hora de intentar cambiar tanto como la pobreza como más crisis que hay actualmente en el mundo. Listo, delegado, muchísimas gracias. Delegado de Argentina, delegado por esta delegación. Colombia. Delegado de la República de Colombia. Bueno, este bando ha decidido hacer una alianza financiera internacional con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ya. Entonces, delegados, ¿por qué sucede eso? Porque precisamente el bando de la izquierda propone más gasto público, sin embargo, durante décadas se ha demostrado en la República Argentina y en la República Bolivariana de Venezuela que eso no funciona. Entonces, para evitar que las delegaciones caigan en estos bucles infinitos de presión, de represión y de super gasto fiscal, super déficit fiscal, lo que se propone por ese lado es implementar medidas como la llamada motosierra en la República Argentina, es decir, usar medidas implementadas ya en diferentes países del Fondo Monetario Internacional, mediante préstamos también, con el fin y con el objetivo de que las instituciones se fortalezcan y con base a eso generar empleo, recursos y riqueza para la nación.